Las 10 plagas de Egipto, la gran liberación en los días cuando el sol de Ra se alzaba cada amanecer sobre las arenas doradas del valle del Nilo, cuando las pirámides de Giza ya eran antiguas y los templos de Karnak resonaban con cánticos. A los dioses egipcios, el pueblo de Israel gemía bajo el peso de una esclavitud que había durado ya 400 años. Los descendientes de Jacob, que una vez llegaron a Egipto como una familia de 70 almas durante la gran hambruna, se habían multiplicado hasta convertirse en una multitud tan numerosa como las estrellas del firmamento, tal como Dios había prometido a Abraham. Pero el faraón que ahora gobernaba no conocía a José, aquel hebreo que había salvado a Egipto de la muerte por hambre. Este nuevo monarca, sentado en el trono de oro de los faraones, rodeado del esplendor de Menfis y Tebas, veía con creciente alarma cómo los israelitas se multiplicaban. «He aquí», decía a sus consejeros mientras contemplaba desde su palacio las extensas tierras de Gosén donde habitaban los hebreos, «el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros». Así comenzó la opresión sistemática. Los israelitas fueron forzados a trabajar en las canteras bajo el sol abrasador del desierto, a moldear ladrillos con lodo del Nilo mezclado con paja, a construir las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramesés. Los capataces egipcios los golpeaban con varas. Los supervisores hebreos eran azotados cuando las cuotas no se cumplían, y las madres israelitas lloraban mientras veían a sus hijos varones ser arrojados al Nilo por decreto real. Pero en los designios eternos de Dios había llegado el tiempo de la liberación. En las montañas de Madián, donde Moisés había pasado 40 años como pastor después de huir de Egipto, Jehová se le apareció en una zarza que ardía con fuego, pero no se consumía. Allí, en el monte Joreb, la montaña de Dios, recibió Moisés su comisión divina: regresar a Egipto y confrontar al poderoso faraón con un mensaje que cambiaría el curso de la historia. Cuando Moisés, ya anciano de 80 años, y acompañado por su hermano Aarón de 83, se presentó en el gran salón de audiencias del Palacio Real, el contraste no pudo ser mayor. Por un lado estaba Faraón, rodeado de la magnificencia de su corte en columnas de granito rosa, paredes cubiertas de oro y lapislázuli, escribas con sus paletas de tinta, sacerdotes con sus túnicas de lino fino, generales con sus armaduras de bronce, y los magos reales con sus bastones de poder. Por el otro lado, 2 hebreos ancianos con túnicas de pastor, portadores de un mensaje que parecía absurdo. «Así dice Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto». La respuesta de Faraón resonó por todo el salón con arrogancia imperial: «¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». Para un faraón que se consideraba hijo de Ra, dios del sol, la idea de obedecer a un dios desconocido de esclavos hebreos era inconcebible. Como señal de autenticidad divina, Aarón arrojó su vara delante de Faraón. La madera seca se retorció, se alargó, tomó vida y se convirtió en una serpiente que se deslizó por el suelo de mármol pulido. Los magos de Faraón, maestros en las artes ocultas de Egipto, reprodujeron el prodigio con sus encantamientos secretos. Pero cuando sus serpientes se acercaron a la de Aarón, ésta las devoró una por una hasta que solo quedó una vara en el suelo. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció como los bloques de granito de sus monumentos. La primera plaga, la transformación del Nilo sagrado al amanecer siguiente, cuando los primeros rayos del sol pintaban de oro las aguas del Nilo,
y Faraón descendía según su costumbre a realizar sus abluciones matutinas en el río sagrado. Moisés y Aarón lo esperaban en la orilla. El Nilo no era simplemente un río para los egipcios, era la arteria vital de su civilización, la fuente de toda vida, la manifestación terrena del dios Hopi. Sus aguas cristalinas regaban los campos, que alimentaban a millones. Sus crecidas anuales traían el limo fértil que hacía de Egipto el granero del mundo antiguo. Moisés alzó su voz con autoridad divina. Así dice Jehová en esto: conocerás que yo soy Jehová, he aquí. Yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Aarón alzó la vara sagrada sobre las aguas del Nilo ante los ojos de Faraón y todos sus siervos. En ese instante, el milagro terrible se manifestó. El agua cristalina del río se transformó en una sustancia espesa, roja como la sangre fresca de un sacrificio. No fue un cambio gradual, sino instantáneo y total. El color carmesí se extendió río arriba y río abajo, como una ola sobrenatural, tiñendo cada gota de agua en todo Egipto. Pero la transformación no se limitó al gran río. En los canales de irrigación que serpentaban por los campos de trigo y cebada, en los estanques sagrados de los templos donde los sacerdotes realizaban sus purificaciones, en los depósitos de agua de los palacios, en las tinajas de barro de las casas más humildes, incluso en las copas de oro de la mesa real, toda el agua se había convertido en sangre espesa y nauseabunda. Los peces del Nilo, desde los pequeños hasta los grandes bagres sagrados que los egipcios veneraban, comenzaron a morir en masa. Sus cuerpos plateados flotaron hacia la superficie por millones, creando una alfombra de muerte que se extendía de orilla a orilla. El hedor que se alzó del río era insoportable, una mezcla de sangre coagulada y carne en putrefacción que el viento del desierto llevaba por todo el valle del Nilo. En los egipcios, desesperados por agua potable, cavaron pozos cerca del río, esperando que el agua filtrada a través de la arena fuera bebible. Algunos tuvieron éxito parcial, pero la crisis era evidente. Los comerciantes que dependían del transporte fluvial vieron sus barcos varados en un río de sangre. Los sacerdotes no podían realizar las purificaciones rituales requeridas por su religión, y las lavanderas reales no podían limpiar las vestiduras de lino del faraón. Durante 7 días completos, esta condición persistió. Los magos de Faraón, Janes y Jambres, según la tradición, lograron reproducir el fenómeno en pequeña escala con agua tomada de los pozos, pero su poder era limitado e inútil. Podían crear más sangre, pero no podían devolver ni una sola gota de agua pura al pueblo sediento de Egipto. El corazón de Faraón, sin embargo, permaneció tan duro como la piedra de sus estatuas. La segunda plaga, la invasión anfibia. Cuando los 7 días de sangre habían terminado y las aguas comenzaron lentamente a clarificarse, Moisés se presentó nuevamente ante Faraón con una advertencia aún más específica. Así dice Jehová: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus términos, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en tu cámara, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. La arrogancia de Faraón no había disminuido. Desde su trono de oro y marfil, rodeado de los símbolos de su poder divino, desestimó la amenaza. ¿Qué podían hacer unas simples ranas contra el Señor de las 2 tierras? Aarón extendió su vara sobre las aguas de Egipto y comenzó la segunda demostración del poder de Jehová. Primero fueron unas pocas ranas las que saltaron fuera del río, pero pronto se convirtieron en cientos, luego en miles, después en millones. No era simplemente una gran cantidad de ranas. Era una invasión que desafiaba
toda comprensión natural. Las ranas emergieron no solo del Nilo, sino de cada arroyo, cada estanque, cada canal de irrigación en todo Egipto. Eran ranas de todos los tamaños, desde diminutas ranas verdes hasta grandes sapos del tamaño de platos. Saltaron sobre la tierra en oleadas verdes y marrones, cubriendo los caminos de tal manera que era imposible caminar sin pisarlas. El sonido de sus cuerpos siendo aplastados bajo los pies se mezcló con su croar ensordecedor. Invadieron las casas comenzando por las más humildes y llegando hasta los palacios reales. Se metieron en los dormitorios y saltaron sobre las camas de seda y lino. Llenaron los hornos donde se cocinaba el pan diario. Se introdujeron en las artesas donde se amasaba la harina. Las cocinas reales se volvieron inutilizables cuando las ranas contaminaron toda la comida. Los panaderos del palacio no podían amasar sin encontrar ranas en la masa. Los cerveceros las hallaban flotando en sus jarras. En los templos, las ranas interrumpieron las ceremonias sagradas. Los sacerdotes no podían realizar los rituales de purificación cuando las ranas saltaban sobre los altares y se sumergían en las aguas sagradas. Los escribas reales no podían escribir cuando las ranas saltaban sobre sus papiros y pisoteaban latín. Hasta en las cámaras privadas de Faraón, las ranas aparecieron. Saltaron sobre su cama real, se escondieron entre sus vestiduras de lino real y llenaron sus baños privados. Las reinas y concubinas gritaban cuando las ranas saltaban sobre sus joyas y se escondían en sus cofres de cosméticos. El croar era tan intenso que hacía imposible el sueño. Durante el día y la noche, millones de ranas creaban una cacofonía que se podía escuchar a millas de distancia. Los egipcios desarrollaron dolores de cabeza constantes por el ruido, y la comunicación normal se volvió casi imposible. Los magos de Faraón intentaron demostrar su poder haciendo venir más ranas con sus artes secretas, pero esto solo empeoró la situación catastrófica. Podían crear más ranas, pero no podían quitar ni una sola. Su magia era impotente para traer alivio. Faraón, completamente abrumado y desesperado, llamó a Moisés y a Aarón a Jorad, a Jehová, para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Era la primera vez que Faraón reconocía el nombre de Jehová y pedía su intervención. Moisés, mostrando la confianza que tenía en su Dios, le dijo a Faraón: «Angloríate sobre mí, cuando oraré por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente se queden en el río». Faraón respondió: «Mañana». «Guay, Moisés, dijo conforme a tu palabra, para que sepas que no hay como Jehová nuestro Dios». Moisés clamó a Jehová acerca de las ranas que había puesto sobre Faraón, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés. Murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos, y las juntaron en montones, y la tierra hedió terriblemente. Los egipcios tuvieron que organizar brigadas para recoger los cuerpos de las ranas muertas. Las apilaron en montañas que se alzaban como pequeñas colinas por todo Egipto, y el hedor de la putrefacción se añadió al sufrimiento del pueblo. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. La promesa fue quebrantada tan pronto como llegó el alivio. La tercera plaga, los piojos del polvo. Esta vez no hubo advertencia previa. Jehová instruyó a Moisés: «Andí a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto». Era un ataque directo contra Geb, el dios egipcio de la tierra, mostrando que incluso el polvo de Egipto obedecía al Dios de Israel. Aarón alzó su vara y golpeó el polvo de la tierra. En ese momento, todo el polvo fino del desierto, el limo seco del Nilo, la arena de los caminos, la tierra de los campos
todo se transformó instantáneamente en piojos. No eran piojos ordinarios, sino parásitos microscópicos que se adherían a la piel y no podían ser removidos. Estos diminutos insectos cubrieron cada centímetro de piel expuesta de hombres y animales por igual. Se metieron en el cabello de las mujeres egipcias, entre las barbas cuidadosamente recortadas de los hombres nobles, bajo las túnicas de lino de los sacerdotes, y en los pelajes de los animales sagrados de los templos. La comezón era insoportable y constante. Los egipcios se rascaban hasta sangrar, pero los piojos permanecían. No había ungüento, aceite o perfume que los ahuyentara. Los nobles de la corte, acostumbrados a la pulcritud y elegancia, se veían reducidos a rascarse desesperadamente como mendigos. Las damas de la corte, famosas por su belleza y cuidado personal, tenían sus rostros marcados por las uñas en su desesperación por aliviar la comezón. Los animales sagrados en los templos se revolcaban en el polvo, tratando inútilmente de aliviar su tormento. Los caballos de los carros de guerra se frotaban contra las paredes hasta lastimarse. Las vacas sagradas, símbolos de la diosa Hathor, mugían de dolor mientras se rascaban contra las piedras. Los magos de Faraón, Janes y Jambres, intentaron reproducir esta plaga con todos sus conocimientos ocultos. Utilizaron sus encantamientos más poderosos, invocaron a sus dioses, pero por primera vez fracasaron completamente. Sus artes mágicas, que habían podido imitar las dos plagas anteriores, al menos parcialmente, fueron completamente inútiles contra este juicio divino, reconociendo una fuerza que trascendía todo conocimiento humano. Los magos dijeron a Faraón, con temor reverente: un dedo de Dios es este. Era una confesión notable. Los maestros de las artes ocultas de Egipto reconocían que estaban confrontando un poder divino que superaba toda sabiduría terrenal. Pero a pesar de esta admisión de sus propios consejeros mágicos, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Su orgullo era tal que prefería el sufrimiento de su pueblo a la humillación de liberar a los esclavos hebreos. La cuarta plaga, a las nubes de moscas destructoras. Moisés se levantó muy de mañana y se puso delante de Faraón cuando éste salía al agua. Y le dijo: Así dice Jehová, deja ir a mi pueblo, para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí que yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Pero esta cuarta plaga introdujo un elemento nuevo y significativo en la distinción divina entre egipcios e israelitas. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana será esta señal. Al siguiente, Jehová cumplió su palabra de manera espectacular. Nubes densas de moscas de toda especie descendieron sobre Egipto como una tormenta negra y zumbante. No eran moscas domésticas comunes, sino enjambres de insectos de múltiples especies, moscas mordaces que atacaban la piel expuesta, moscas que se introducían en los ojos y narices, moscas ponzoñosas cuyas picaduras causaban inflamación y fiebre, moscas carroñeras que contaminaban toda comida al tocarla. El zumbido era ensordecedor, como el rugido de una cascada gigantesca. Las moscas volaban en formaciones tan densas que oscurecían el sol del mediodía. Era imposible abrir la boca sin que las moscas entraran. Imposible comer sin encontrar moscas en la comida. Imposible dormir sin que las moscas cubrieran completamente el rostro. Los egipcios intentaron cubrirse con telas, pero las moscas se filtraban
por cualquier abertura. Los comerciantes cerraron sus tiendas porque las moscas contaminaban todas las mercancías. Los panaderos no podían trabajar porque las moscas se posaban sobre el pan fresco. Los tejedores abandonaron sus telares porque no podían ver a través de las nubes de insectos. En los templos las ceremonias religiosas se volvieron imposibles. Las moscas se posaban sobre las ofrendas de comida a los dioses, contaminándolas según las leyes rituales egipcias. Los sacerdotes no podían mantener la pureza ceremonial requerida cuando estaban constantemente cubiertos de moscas. Los animales sagrados sufrían terriblemente. Los toros sagrados de Apis se revolcaban desesperados, tratando de espantar las nubes de moscas que los atormentaban. Los gatos sagrados, normalmente tan elegantes y limpios, se escondían en rincones oscuros, maullando de miseria. Pero en la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, reinaba una calma sobrenatural. Ni una sola mosca cruzaba la frontera invisible que Dios había establecido. Los israelitas podían estar trabajando en los campos justo al lado de los egipcios, separados solo por unos metros, pero mientras los egipcios eran atormentados por nubes de moscas, los israelitas trabajaban en paz completa. Esta distinción milagrosa no pasó desapercibida para los egipcios. Muchos comenzaron a murmurar entre ellos que el Dios de los hebreos era real y poderoso, más poderoso que todos los dioses de Egipto combinados. La tierra de Egipto fue arruinada por las moscas. La palabra hebrea utilizada indica una destrucción completa y devastadora. La economía se paralizó, la vida social se desintegró y el sufrimiento era universal entre los egipcios. Faraón, completamente agobiado, hizo llamar a Moisés y Aarón y les dijo: Id, ofreced sacrificio a vuestro Dios en esta tierra. Era una concesión parcial, pero Moisés respondió: con sabiduría no conviene que hagamos así, porque sacrificaríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáremos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearán? Faraón, desesperado, hizo otra concesión: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Moisés respondió: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas suertes de moscas se vayan de Faraón, de sus siervos y de su pueblo mañana, pero que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificio. A Jehová Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. La quinta plaga, la peste mortal del ganado. Jehová instruyó a Moisés: entra a Faraón, y dila: así dice Jehová, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo, para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir, y los detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con pestilencia gravísima. Una vez más, Dios hizo la distinción crucial, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que es de los hijos de Israel. También estableció un tiempo específico, y Jehová señaló plazo, diciendo: mañana Jehová hará esta cosa en la tierra. Al día siguiente, exactamente como fue anunciado, una pestilencia sobrenatural barrió los campos y establos de Egipto. No fue una enfermedad que se extendiera gradualmente, sino un juicio instantáneo y selectivo que atacó únicamente a los animales egipcios. Los nobles caballos árabes de los carros de guerra de Faraón, famosos en todo el mundo antiguo por su velocidad y resistencia,
cayeron muertos en sus establos reales. Estos magníficos animales, cuidados por los mejores veterinarios de Egipto y alimentados con los mejores granos, yacieron sin vida en cuestión de horas. Los asnos, bestias de carga esenciales para el transporte y el comercio, murieron por millares en los caminos y mercados. El comercio de Egipto, que dependía de estas caravanas de asnos para transportar mercancías por todo el valle del Nilo, se paralizó completamente. Los camellos, barcos del desierto que conectaban a Egipto con las rutas comerciales de Arabia y Mesopotamia, perecieron en las caravanas, dejando a los comerciantes varados en el desierto con sus mercancías valiosas, pero sin medio de transporte. Las vacas sagradas, especialmente veneradas como manifestaciones de la diosa Hathor, murieron en los templos ante los ojos horrorizados de los sacerdotes. Estos animales, considerados sagrados e inviolables, cuya leche se usaba en ceremonias religiosas y cuyos cuerpos nunca debían ser dañados, yacían sin vida, desafiando toda creencia egipcia sobre la protección divina. Las ovejas, fuente de lana para las vestiduras finas y de carne para los sacrificios, perecieron en los rebaños que pastaban en los verdes campos del delta del Nilo. Los pastores egipcios lloraron al ver morir a sus rebaños completos en una sola mañana. La catástrofe económica fue inmensa. Egipto dependía enormemente de su ganado, no solo para el transporte y la agricultura, sino también como medida de riqueza. Los nobles vieron sus fortunas evaporarse en un día. Perdieron los animales necesarios para sus sacrificios diarios. Los campesinos quedaron sin los bueyes necesarios para arar sus campos para la próxima siembra. El hedor de los cuerpos en descomposición llenó el aire de Egipto. Miles de cadáveres de animales tuvieron que ser quemados o enterrados rápidamente para evitar que las enfermedades se extendieran a los humanos. El humo de las piras funerarias de animales se alzó por todo Egipto como incienso macabro. Pero en la tierra de Gosén, los rebaños de los israelitas pastaban tranquilamente. Sus vacas daban leche, sus ovejas producían lana, sus caballos, asnos permanecían fuertes y saludables. Ni un solo animal israelita fue tocado por la pestilencia. Faraón envió mensajeros para verificar personalmente esta afirmación. Los espías regresaron confirmando lo increíble. Efectivamente, ni uno solo de los animales de los israelitas había muerto. La distinción era clara, visible e innegable. A pesar de esta evidencia abrumadora del poder protector del Dios de Israel, el corazón de Faraón se agravó y no dejó ir al pueblo. Su obstinación había llegado a un punto donde ninguna evidencia, por clara que fuera, podía penetrar su orgullo endurecido. La sexta plaga, las úlceras abrasadoras, sin advertencia previa esta vez. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual originará sarpullido que cause úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Tomaron pues ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Sarpullido que causaba úlceras tanto en los hombres como en las bestias. La ceniza se convirtió en un polvo fino que se extendió por toda la atmósfera de Egipto, invisible pero mortalmente efectivo. Dondequiera que este polvo sobrenatural tocó la piel de hombres y animales, brotaron úlceras terribles. No eran heridas superficiales, sino llagas profundas, purulentas e inflamadas, que causaban un dolor constante y agudo. Estas úlceras eran similares a los forúnculos mencionados en el libro de Job, pero multiplicadas por millones a través de toda la población de Egipto. Los egipcios despertaron esa mañana con sus cuerpos cubiertos de llagas ardientes. Las úlceras aparecieron en los rostros, desfigurando las facciones, en las manos, haciendo imposible el trabajo, en los pies, impidiendo caminar, en las espaldas,
volviendo insoportable el acostarse. No había posición cómoda, no había alivio del dolor constante. Los nobles de la corte, acostumbrados a la comodidad y el lujo, se encontraron reducidos a la misma miseria que los esclavos más pobres. Las reinas y concubinas, famosas por su belleza, vieron sus rostros desfigurados por las úlceras supurantes. Los generales poderosos no podían soportar el peso de sus armaduras sobre las llagas abiertas. Los animales que habían sobrevivido a la plaga anterior ahora sufrían con úlceras similares. Los caballos que quedaban se negaban a ser montados, porque el peso del jinete sobre sus llagas era insoportable. Las vacas restantes no podían ser ordeñadas, porque las úlceras en sus ubres las volvían intocables. En los templos, la crisis espiritual se profundizó. Los sacerdotes egipcios estaban obligados por sus leyes religiosas a mantener pureza, ritual absolute. No podían acercarse a los altares con llagas abiertas. No podían realizar las ceremonias de purificación mientras sus cuerpos estaban cubiertos de úlceras purulentas. El sistema religioso de Egipto se paralizó porque sus ministros eran ceremonialmente impuros. Los médicos egipcios, famosos en todo el mundo antiguo por su conocimiento, se encontraron completamente impotentes. Ningún ungüento aliviaba el dolor, ninguna poción curaba las llagas, ningún encantamiento médico tenía efecto. Los mismos médicos estaban tan afligidos como sus pacientes. Los magos de Faraón, Janes y Jambres, quienes habían sido los principales consejeros del rey en las plagas anteriores, no pudieron ni siquiera presentarse ante Moisés a causa de las úlceras que los aquejaban. Sus cuerpos estaban tan cubiertos de llagas que no podían moverse sin dolor extremo. Su ausencia de la corte fue una admisión silenciosa, pero elocuente de su completa impotencia ante el poder del Dios de Israel. Esta plaga atacó directamente a Isis, la diosa egipcia de la medicina y la sanación, mostrando que ni siquiera la deidad encargada de la salud podía proteger a sus adoradores del juicio de Jehová. Mas Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. El sufrimiento físico extremo de su pueblo no fue suficiente para quebrar la voluntad obstinada del monarca egipcio. La séptima plaga, la tormenta de fuego y hielo. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile: así dice Jehová, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo, para que me sirva, porque esta vez yo enviaré todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Este mensaje llevaba un tono de severidad y urgencia. Dios reveló que había estado conteniendo su poder completo, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con pestilencia, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Luego vino una advertencia específica y misericordiosa: envía, pues, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Todo hombre o animal que se hallare en el campo, y no fuere recogido a casa, el granizo descenderá sobre él, y morirá. Esta advertencia dividió a los egipcios por primera vez. El que de los siervos de Faraón temía la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a las casas. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Había comenzado una división en Egipto entre aquellos que reconocían el poder de Jehová y aquellos que permanecían obstinados. Al siguiente, Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová desató una tormenta como jamás se había visto en la tierra de Egipto. Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargaba hacia la tierra. La tormenta no era un fenómeno natural ampliado, sino una manifestación sobrenatural que combinaba elementos que normalmente no aparecen juntos: granizo del tamaño de huevos,
algunas piedras incluso más grandes, comenzó a caer del cielo, con fuerza devastadora. Pero mezclado con el granizo venía fuego. Rayos de fuego que corrían por el suelo sin extinguirse, creando un espectáculo aterrador de hielo y fuego simultáneos. Era como si el cielo mismo estuviera en guerra consigo. El sonido era ensordecedor. El rugido del granizo golpeando la tierra se mezclaba con el estruendo constante de los truenos y el crepitar de los fuegos que corrían entre las piedras de hielo. El aire mismo parecía arder mientras las piedras heladas caían como proyectiles mortales. Nunca había habido granizo tan grave en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. El granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Los egipcios que habían ignorado la advertencia y dejado a sus siervos y ganado en los campos, vieron morir a sus trabajadores aplastados por las piedras de hielo. Los animales que habían sobrevivido a las plagas anteriores fueron destrozados por el granizo implacable. Asimismo, hirió el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Los campos de trigo y cebada que estaban comenzando a madurar fueron completamente destruidos. Las plantas arrancadas de raíz por el impacto de las piedras de hielo, los árboles frutales que habían alimentado a Egipto durante generaciones, fueron despedazados, sus ramas principales partidas, sus troncos astillados. Las casas rurales construidas con ladrillos de barro no pudieron resistir el bombardeo constante. Los techos se derrumbaron, las paredes se agrietaron, y muchas viviendas quedaron completamente destruidas. Los graneros donde se almacenaba el grano para el comercio fueron perforados por el granizo, y su contenido se perdió mezclándose con el barro y el hielo. Los templos menores, especialmente aquellos en las áreas rurales, sufrieron daños severos. Las estatuas de los dioses egipcios, que se alzaban en patios abiertos, fueron golpeadas y desfiguradas por el granizo. Era como si el cielo mismo estuviera atacando a las deidades de Egipto. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Mientras la devastación caía sobre todo Egipto, los israelitas permanecían seguros bajo una protección invisible pero absoluta. Podían ver las piedras de hielo caer justo en la frontera de sus tierras, pero ni una sola entraba en sus campos. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Era la confesión más clara que había hecho hasta entonces, reconociendo por primera vez la justicia de Dios y su propia culpabilidad. Orad a Jehová, para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis. Moisés respondió: tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Moisés salió de la ciudad de Faraón, y extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endureció su corazón, él y sus siervos. Así el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel. La octava plaga, en la devastación de las langostas. Jehová dijo a Moisés: entra a Faraón, porque yo he endurecido su corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a los hijos de tus hijos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, y para que sepáis que yo soy Jehová. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: así dice Jehová, el Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, yo traeré mañana langosta en todos tus términos,
la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. La amenaza era específica y aterradora, y ella comerá lo que escapó del granizo, y comerá todo árbol que os crece en el campo, y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cosa que nunca vieron tus padres, ni los padres de tus padres, desde que ellos fueron sobre la tierra, hasta hoy. Por primera vez, los siervos de Faraón se atrevieron a contradecir a su rey. Dijeron a Faraón: ¿Hasta cuándo será este hombre una trampa para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Era una confesión notable de que los propios consejeros de Faraón reconocían la ruina de su nación. Faraón hizo volver a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quién y quién irán? Moisés respondió: ¿Hanemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es fiesta solemne de Jehová para nosotros? Faraón respondió: Con ira, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echó de su presencia. Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el granizo dejó. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y cuando vino la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Era una invasión que desafiaba toda descripción. Millones sobre millones de langostas del desierto, cada una del tamaño del dedo de un hombre, llegaron transportadas por los vientos del este en nubes tan densas que parecían tormentas vivientes. Cubrieron la faz de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció. El sol del mediodía quedó bloqueado por la masa de insectos voladores. Era como si una noche prematura hubiera caído sobre Egipto, pero una noche que zumbaba, se movía y devoraba todo a su paso. Las se posaron en cada superficie disponible, cubrieron los campos en capas tan espesas que la tierra misma no se podía ver. Se amontonaron sobre los techos de las casas, hasta que algunos se derrumbaron bajo el peso. Llenaron las calles de tal manera que era imposible caminar sin pisar cientos de ellas a cada paso. Y comieron toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Ni una cosa verde quedó en los árboles, ni en la hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Los campos que habían comenzado a reverdecer después del granizo fueron devorados completamente. Las langostas comían con una eficiencia terrible, despojando los árboles de sus hojas en cuestión de minutos. Entraron en las casas a través de cualquier abertura en puertas, ventanas, grietas en las paredes. Llenaron los cuartos hasta que las familias egipcias tuvieron que refugiarse en las habitaciones más interiores. Se metieron en las tinajas de comida, en los cofres de ropa, en las camas. No había escape de su presencia omnipresente. El zumbido de sus alas era ensordecedor, un rugido constante que hacía imposible la comunicación normal. Combinado con el sonido de millones de mandíbulas masticando, creaba una cacofonía que penetraba hasta los huesos y causaba terror psicológico, además del daño físico. Los templos fueron invadidos. Las langostas se posaron sobre las estatuas sagradas, devoraron las ofrendas de flores y vegetales, y profanaron los altares con su presencia. Los sacerdotes no podían realizar las ceremonias mientras las langostas cubrían todo. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón,
y dijo: «Han pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Te ruego, pues, que perdones mi pecado solamente esta vez, y que ores a Jehová vuestro Dios, para que quite de mí solamente esta muerte». Salió Moisés de la presencia de Faraón, y oró a Jehová. Y Jehová trajo un fortísimo viento occidental, que quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. El viento sobrenatural que las había traído del este ahora se invirtió, llevándoselas hacia el oeste con una fuerza que las arrastró más allá de las fronteras de Egipto y las hundió en las aguas del mar Rojo. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Una vez más, tan pronto como llegó el alivio, Faraón retractó su promesa. La 9ª plaga, las tinieblas palpables. Jehová dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe». Esta frase indica que no serían tinieblas ordinarias, sino una oscuridad con sustancia física, tangible y opresiva. Extendió, pues, Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Esta plaga atacaba directamente a Ra, la deidad más poderosa del panteón egipcio, el dios del sol, que supuestamente navegaba por el cielo cada día en su barca solar. Las tinieblas que descendieron sobre Egipto eran sobrenaturales en su naturaleza. No era simplemente la ausencia de luz, sino una oscuridad activa que tenía peso y densidad. Los egipcios podían sentirla presionando contra sus cuerpos como un manto pesado y húmedo. Era una oscuridad que parecía tener vida propia, que se adhería a las personas y resistía todos los intentos de crear luz. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días. La oscuridad era tan completa que era imposible ver la propia mano extendida delante del rostro. Los egipcios quedaron efectivamente paralizados en el lugar donde se encontraban cuando cayeron las tinieblas. Intentaron encender lámparas de aceite, pero las llamas se ahogaban en la densidad de la oscuridad, produciendo solo un resplandor débil e inútil que no penetraba más allá de unos centímetros. Las antorchas que normalmente iluminaban los pasillos de los palacios se extinguían misteriosamente o ardían con una luz tan tenue que no servía para nada. Los egipcios que estaban en sus casas cuando comenzaron las tinieblas permanecieron allí incapaces de moverse sin riesgo de lastimarse al chocar con muebles o paredes. Aquellos que estaban en los campos quedaron inmóviles donde estaban, sin poder encontrar el camino de regreso a sus hogares. La crisis psicológica era tan severa como la física. Los egipcios, acostumbrados a venerar al sol como la fuente de toda vida y poder, se enfrentaron a una realidad en la que su dios más poderoso había sido completamente vencido. No había amanecer, no había mediodía, no había atardecer, solo una noche perpetua e impenetrable. Los niños lloraban de terror en la oscuridad, pero sus padres no podían consolarlos porque no podían verlos ni encontrarlos en las tinieblas. Las familias se perdían unas de otras dentro de sus propias casas. Los ancianos, desorientados por la oscuridad total, sufrían caídas y lesiones al intentar moverse. En los templos, la crisis espiritual alcanzó su punto máximo. Los sacerdotes no podían realizar las ceremonias matutinas de saludo al sol porque Ra había desaparecido completamente. Los rituales que habían sido realizados diariamente durante milenios se detuvieron abruptamente. Era como si el orden cósmico mismo hubiera colapsado. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El contraste era absolutamente dramático y no podía ser malinterpretado. Mientras Egipto yacía sumido en tinieblas sobrenaturales, cada hogar israelita brillaba con luz normal. Un egipcio podía estar parado en la frontera de Gosén, envuelto en oscuridad impenetrable, mientras que a pocos metros de distancia, un israelita trabajaba bajo la luz clara del día.
Esta distinción milagrosa no solo proporcionaba protección física a los israelitas, sino que enviaba un mensaje teológico. Claro, el Dios de Israel controlaba la luz y las tinieblas, y ningún dios egipcio podía proteger a sus adoradores. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo a Jehová: «Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros». Era otra concesión parcial, permitiendo que las familias fueran, pero reteniendo el ganado como garantía de regreso. Y Moisés respondió: «¿Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que ofrezcamos a Jehová nuestro Dios? Nuestro ganado irá también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de él hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá». Mas Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. Y Faraón le dijo: «Retírate de mí. Guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás». Y Moisés respondió: «Bien, has dicho, no veré más tu rostro». Era el final de las negociaciones. Faraón había sellado su destino con sus propias palabras. La 10ª plaga en el ángel de la muerte, antes de partir de la presencia de Faraón para siempre, Moisés entregó la profecía final y más terrible. «Así dice Jehová a la medianoche: yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá». Esta plaga sería diferente a todas las anteriores. No hay distinción natural entre egipcios e israelitas basada en geografía. La protección vendría a través de la obediencia a instrucciones específicas que Dios daría a su pueblo. Jehová habló a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: «Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año». Era el establecimiento de un nuevo calendario sagrado para Israel, marcando su nacimiento como nación. Las instrucciones para la Pascua fueron específicas y detalladas. «En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El cordero debía ser sin mancha, macho de 1 año, y debía ser guardado hasta el día 14 del mes, y lo sacrificaréis al anochecer. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esta sangre sería la señal protectora que el ángel de la muerte reconocería. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán». Cada elemento de la comida tenía significado. El cordero asado representaba el sacrificio, el pan sin levadura, la prisa de la partida, las hierbas amargas, la amargura de la esclavitud. «Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir». La noche del 14 de Nisán llegó con una solemnidad terrible. En cada hogar israelita, las familias se reunieron para la primera celebración de la Pascua. Sacrificaron los corderos al atardecer, rociaron la sangre en los dinteles y postes de sus puertas, según las instrucciones divinas, y asaron la carne para la cena sagrada. Mientras comían de pie, vestidos para el viaje con bastones en sus manos y sandalias en sus pies, podían sentir la tensión sobrenatural que llenaba el aire. Era una noche de expectación y terror, de liberación inminente y juicio devastador. A medianoche exactamente, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra.
de Egipto no fue una plaga que se extendiera gradualmente, sino un juicio instantáneo y simultáneo que tocó cada hogar egipcio en el mismo momento, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. En el palacio real, el príncipe heredero, el futuro faraón de Egipto, murió en su cama de oro y marfil. Los médicos reales, los magos, los sacerdotes más poderosos del reino no pudieron hacer nada para salvarlo. El hijo de aquel que se había proclamado Dios en la tierra cayó muerto ante el poder del Dios verdadero. En las mansiones de los nobles, los herederos de las familias más poderosas de Egipto perecieron sin distinción de rango o riqueza. Las madres que habían visto morir a los hijos israelitas en el Nilo, ahora lloraban la muerte de sus propios primogénitos. En las chozas de los pobres, los hijos mayores de los campesinos y esclavos murieron también. No hubo distinción de clase social en este juicio. La muerte visitó por igual a ricos y pobres, poderosos y débiles. Incluso los primogénitos de los animales murieron a los toros sagrados en los templos, los caballos de los carros reales, las vacas en los campos, todo primogénito animal en Egipto pereció esa noche. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. El grito de agonía que se alzó esa noche desde Egipto fue como nunca se había escuchado en la historia humana. Era un lamento colectivo que resonó desde los palacios hasta las chozas más humildes. Un coro de dolor que se elevó hacia el cielo como el rugido de una nación en agonía. Las madres egipcias sostuvieron en sus brazos los cuerpos sin vida de sus hijos primogénitos, sus gritos de dolor atravesando la noche. Los padres que habían aplaudido cuando los bebés hebreos eran ahogados en el Nilo ahora comprendían el dolor indescriptible de perder un hijo. Faraón mismo, el hombre que se había creído invencible, que había desafiado al Dios del universo, se encontró sosteniendo el cuerpo sin vida de su heredero. El futuro de su dinastía yacía muerto en sus brazos, y toda su arrogancia se desplomó en un momento de dolor insoportable. Pero en la tierra de Gosén, donde los israelitas habían obedecido las instrucciones divinas y marcado sus puertas con sangre de cordero, reinaba una calma sobrenatural. El ángel de la muerte había pasado por alto cada casa, marcada con la sangre protectora. Los primogénitos israelitas despertaron esa mañana, vivos y saludables, testimonio viviente del poder protector de su Dios, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Era una rendición total. Faraón, quebrantado por el dolor y el terror, no solo liberó a los israelitas, sino que les pidió su bendición. El hombre que había desafiado a Dios, ahora suplicaba su favor. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra. Porque, dicen, todos somos muertos. El terror se había apoderado de los egipcios. Temían, los israelitas permanecían más tiempo, más juicios caerían sobre ellos. Y pidió el pueblo a los egipcios alhajas de plata, y alhajas de oro, y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así, despojaron a los egipcios. Los israelitas recibieron no solo su libertad, sino también reparación por 400 años de trabajo esclavo. Los egipcios, aterrorizados por el poder del Dios de Israel, dieron voluntariamente sus tesoros a los esclavos que estaban liberando. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas,
y muchas bestias. Era una procesión que se extendía por millas, aproximadamente 2 millones de personas, cuando se incluían las mujeres y niños, junto con sus rebaños y posesiones. Y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430, y pasados los 430 años, en el mismo día salieron todas las huestes de Jehová de la tierra de Egipto. Noche de guardar es esta para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Las 10 plagas habían cumplido su propósito divino múltiple. Primero, habían demostrado al mundo entero que Jehová era el único Dios verdadero, superior a todos los dioses de Egipto. Cada plaga había sido un juicio específico contra las deidades egipcias. El Nilo convertido en sangre desafió a Hopi y Kenum, dioses del río. Las ranas confrontaron a Hecot, los piojos humillaron a Yev, las moscas vencieron a Kepri. La mortandad del ganado derrotó a Hathor y Apis. Las úlceras superaron a Isis. El granizo dominó a Nut. Las langostas triunfaron sobre Seit. Las tinieblas eclipsaron a Ra. Y la muerte de los primogénitos mostró que ni siquiera Faraón tenía poder ante el Dios de Israel. Segundo, habían liberado al pueblo elegido de Dios de 4 siglos de esclavitud, cumpliendo las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Tercero, habían establecido a Israel como nación bajo el liderazgo de Moisés y bajo el gobierno directo de Jehová. Cuarto, habían creado un testimonio eterno del poder redentor de Dios, que sería recordado y celebrado en la Pascua anual por todas las generaciones futuras. Y quinto, habían demostrado que ningún poder terrenal, por poderoso que parezca, puede resistir la voluntad de Dios cuando decide actuar en favor de su pueblo. La salida de Israel de Egipto se convirtió en el evento fundacional de la nación israelita, el patrón de todos los actos redentores futuros de Dios, y permanece hasta el día de hoy como testimonio eterno de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es fiel a sus promesas y poderoso para salvar a aquellos que confían en él. Así terminó la gran confrontación entre el Dios del cielo y los dioses de Egipto, con una victoria tan completa y decisiva que su eco resonaría a través de toda la historia humana, recordando a cada generación que hay un solo Dios verdadero, y su nombre es Jehová.